Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser la clasificación de la sustancia gris, ¿vale? Entonces, las voy a poner aquí. Sustancia gris, ¿vale? Entonces, la sustancia gris la vamos a dividir de acuerdo a dos partes. Antes de 1973 y después de 1973, ¿vale? Que viene siendo antes de el famosísimo Rexet, ya de la escuela clásica, y después de la escuela moderna, que fue lo que impuso Rexet, ¿vale? Entonces, para que entendamos, o sea, lo que les van a preguntar en el DEPA es lo que descubrió Rexet, ¿vale? Como lo describió Rexet. No les van a preguntar la escuela antigua, pero para que más o menos lo entendamos, les voy a enseñar las dos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Voy a dibujar un corte igual de médula espinal para que nosotros lo podamos ver. ¿Mm? Entonces, vamos a dibujar aquí a lo que viene siendo nuestro surco anterior, perdón, surco posterior. Y hacia acá, en esta parte, vamos a dibujar a lo que viene siendo el surco anterior, ¿vale? Listo. Entonces, hacia acá vamos a tener a lo que viene siendo nuestra médula, ¿vale? Listo de un lado y del otro lado también, ¿vale? Listo. ¿Mm? Entonces, igual vamos a describir lo siguiente. Lo siguiente vamos a describir lo que vienen siendo las astas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una asta anterior, hacia acá el asta anterior, y acá del otro lado tenemos la otra, ¿vale? Asta anterior de un lado, asta posterior del otro lado, y listo, ¿vale? Listo. Entonces, esa es nuestra sustancia gris. Ajá. La vamos a dividir así en dos. Ujú. ¿Por qué? Porque va a ser antes de la escuela clásica y la escuela moderna, ¿vale? Espérame, que aquí me quedó como raro. Listo. Entonces, ahí vamos a poner a lo que viene siendo la escuela clásica y la escuela moderna, ¿sí? Entonces, primero de aquí les voy a poner esto, ¿sí? Entonces, esa línea nos va a estar separando, ¿sí? La escuela de un lado y la escuela del otro lado. En la escuela de un lado, hagan de cuenta que vamos a tener diferentes núcleos. Se manejaba por núcleos. En la otra se va a manejar por láminas. Acuérdense que únicamente estamos viendo la sustancia gris, ¿vale? Que es esto que está aquí. Ajá. Entonces, vamos a empezar a ver cómo lo está manejando, ¿sí? Entonces, vamos a tener el primero. El primer núcleo que nosotros vamos a describir va a ser de la escuela antigua. Entonces lo vamos a poner acá. Ajá. Entonces, tenemos este núcleo de color rojo aquí y ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, tenemos este núcleo que nosotros tenemos aquí, que se encuentra en el área más posterior y también se le encuentra en el área más, se podría decir, pegada al fin de lo que es la sustancia gris, entonces de la parte más del margen. Entonces, a este núcleo lo vamos a conocer como núcleo póstero marginal, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro primer núcleo. Entonces, espérenme, déjenme, les pongo escuela clásica. Mm, Clasificación clásica, este ladito. Y ahorita ponemos la moderna, ¿vale? Entonces, ese núcleo que nosotros vamos a ver de aquí de color rojo, se le conoce como núcleo póstero lateral, ¿vale? Antes se le conocía también como núcleo de Waldeyer. Ujú. Entonces, núcleo póstero lateral, o también se le conoce como núcleo de Waldeyer, ¿sí? Entonces, vamos a ver para qué nos sirve este núcleo. Entonces, núcleo
lateral, o también se le conocía como de Waldeyer, ¿sí? Entonces, núcleo posterolateral o núcleo de Waldeyer. ¿Para qué nos sirve este? Este núcleo se describía para lo que vendría siendo la termoalgesia, ¿vale? Entonces, llega la termoalgesia. ¿Qué era la termoalgesia? Dolor y temperatura. Exacto. Dolor y temperatura. Ujú. Entonces, la termoalgesia, pues es dolor y temperatura. Algo que hay que recordar muy importante. Todas estas fibras que nosotros tenemos aquí van a ser axoncitos, ¿vale? Acuérdense, el núcleo que era, conjunto de qué y en dónde. De somas en el sistema nervioso central. Conjunto de somas o de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Entonces, ese núcleo va a tener múltiples neuronas, ¿vale? Cuerpos neuronales de unas neuronas que van a llegar aquí. Específicamente aquí llega información de dolor y temperatura. Pero, es importante que ustedes se acuerden de lo siguiente. También nos está llegando tacto fino, ¿vale? Tacto fino. Y son fibras asociativas, ajá. Fibras asociativas. Perdón, no fibras. Son información de tipo asociativa, ¿vale? O de detección. Ujú. Entonces, vamos a ver que ahorita que veamos la siguiente parte, vamos a ver que tiene una función similar, ¿vale? Que es el número 2. El número 2 se le conoce como la sustancia gelatinosa o el núcleo gelatinoso, ¿vale? Entonces, este lo vamos a poner aquí de color azul, ¿vale? Entonces se los voy a poner aquí de color azul. Tiene una forma de media luna. Entonces, esta forma de media luna le da la característica de su nombre. Se le conoce como sustancia de gelatinosa o también se le conocía como núcleo semilunar, ¿vale? Por su forma de media luna, ¿sí? Entonces, este de aquí viene siendo nuestro núcleo semilunar, ¿vale? Entonces, este núcleo semilunar. Ujú. Núcleo semilunar, ¿vale? Este de aquí es nuestro núcleo semilunar. Es importante porque este también conduce a la termoalgesia. Ujú. Entonces, al momento de que va a conducir la termoalgesia, ¿qué quedamos que era? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Entonces, conduce la termoalgesia y hace algo que se le llama edición y modulación del dolor, ¿sí? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena la palabra modulación? La que Regu- modifica el dolor. A que lo modifica. Eso, a eso se refiere básicamente. Pero lo que va a hacer es que realmente los dos tienen sensibilidad termoalgésica y el núcleo lateral tiene un poco de tacto fino. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Hagan de cuenta que les pongo un ejemplo así súper rápido. Ustedes con su boca sienten el dolor y la temperatura, ¿no? Con el trigémino. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Cómo saben ustedes que una bebida se la pueden tomar cuando, por ejemplo, van y se compran un guajolocombo y les dan el atole, pero el atole está sacando vapor y está bien calientote? Le dan así el sorbo, un sorbo chido desde que está calientote. no. No, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense que por una razón que ustedes no sienten en la mano y agarran el vaso y dicen, ah, pues está tibio. ¿Y qué pasa si le dan un sorbote? ¿Qué le va a pasar a su boca? Te quemas la lengua, ¿no? Te quemas la lengua, ajá, y te duele.
Entonces va a disparar la información de que te estás quemando y que te está doliendo y empieza a causar dolor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el atole empieza a bajar? La temperatura sigue calientito, pero llega a una temperatura que ya no es molesta, que ya sigue calientito, pero tú le puedes dar sorbos y sorbos y sorbos porque tu boca ya está como adaptada a cierta temperatura. Entonces tenemos algo que se le conoce como el umbral del dolor. El dolor es toda aquella sensación incómoda o toda aquella sensación que sobrepasa un umbral y se vuelve incómoda o desagradable, ¿vale? Así se define el dolor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se toman, no sé, un atolito y le dan un sorbo luego que se acaba de sacar, salir de la lumbre, pues se van a quemar lógicamente. ¿Qué es lo que pasa si lo dejan enfriar unos 5 minutitos o lo están moviendo? Empieza a bajar su temperatura y entonces ustedes ya se lo pueden tomar, sigue estando caliente, su boca sigue detectando que está caliente, pero ahora lo que está pasando es que ya se lo pueden tomar, ya no les duele. ¿Por qué? Porque la sensación se disparó hacia lo que viene siendo esta parte, ajá, ay, perdón, se disparó a lo que viene siendo su núcleo posterolateral. Aquí dice, ok, yo ya sentí, te voy a llevar la información, sustancia gelatinosa. Llega la sustancia gelatinosa y dice, sí, en efecto, sigue muy caliente, me va a seguir doliendo. O no, ya es agradable, o sea, ya no. Entonces ya no le voy a mandar información al sistema nervioso. Entonces genera la modulación, ¿vale? Entonces nos dice si sí está caliente o si no está caliente y te lo puedes estar tomando, ¿vale? Manda la información de que sí te está doliendo para que pues quites. Por ejemplo, si está, no sé, vas a agarrar la plancha, ¿no? Y pues, si agarras la plancha y pones tu dedo, luego te quemas y quitas la mano. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si, no sé, ya se enfrió, o por ejemplo, cuando está un sartén, luego que lo acabas de usar, ¿no? Si lo quieres lavar luego que lo acabas de usar y le pones la mano, te vas a quemar, ¿no? O sea, para tallarlo con el jabón. ¿Qué es lo que pasa si lo dejas enfriar unos 10 minutos? Pues ya lo vas a poder lavar sin problema, ¿no? Entonces a eso se refiere esto, que el núcleo, ay, perdón, sí se llama semilunar, pero espérenme. Núcleo, le vamos a poner el primer nombre que es el núcleo gelatinoso, ¿vale? Ahí está. Núcleo gelatinoso de Rolando, ¿vale? También se le conocía como semilunar. Ajá. Entonces, núcleo gelatinoso de Rolando o núcleo semilunar nos está ayudando a la edición y modulación del dolor para que tú sepas que sí te estás quemando, entonces necesitas alejarte de ese estímulo o pues está bueno, ¿no? Está a gusto, entonces sirve para que tú te sepas discernir ese tipo de información. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Los dos transportan o los dos conducen termoalgesia, solo que uno es capaz de detectar cualquier tipo de receptor. Por ejemplo, si estás tomando algo tibio, se están despolarizando los receptores y están mandando información que eso está caliente. Pero el núcleo gelatinoso de Rolando es el que decía, si estás lo suficientemente caliente para que te lo puedas tomar o no, mejor mándales a enseñar al cerebro, empieza a causar dolor para que tú no vuelvas a tomar atole luego salido de la lumbre, ¿vale? ¿Queda claro las funciones de estos dos y la diferencia? Sí, Sí, doctor, creo que hay gente en sala de espera. Ok, gracias. doctor, Entonces, ¿el núcleo semilunar y la sustancia gelatinosa es lo mismo? sí, así se llama. Y el núcleo posterolateral o de Bayer es lo mismo. Ujú. ¿Sí? Gracias. No hay de qué. Vámonos con otro. El otro viene siendo el núcleo propio, ¿vale? Entonces, el núcleo propio lo vamos a poner de la siguiente forma. Ajá, entonces lo vamos a poner de color verde, ¿vale? Entonces, este núcleo propio lo vamos a poner por acá, ¿vale? Espérame. Sí, acá, ¿vale? Este de aquí va a ser nuestro núcleo propio, ¿sí? Entonces, este núcleo se le va a conocer como el famoso núcleo propio, ¿sí? ¿Queda? Ok. Entonces va a ser nuestro famoso núcleo propio. Este núcleo propio de qué se encarga. Nuestro núcleo propio específicamente se va a estar encargando de algo que se le conoce como el tacto grueso. ¿Se acuerdan de hace ratito que les dije, no?
¿Cuál era, bueno, ayer, cuál era la diferencia así del tacto fino y del tacto grueso? Como el nivel de detalle, ¿no? O sea, tacto grueso nomás como agarrarlo, pero el tacto fino es o sea, sentir que estás agarrando, ¿no? Exactamente, entonces, este nos está generando la sensibilidad profunda, ¿vale? Sensibilidad profunda o gruesa, ¿vale? Muy bien. Y también nos está generando un poco de propiocepción. Ujú. Entonces, aparte del tacto grueso, también nos genera la propiocepción, ¿vale? Es el famoso cosquilleo que le dicen. Ujú. Entonces, información del tacto grueso y propiocepción. ¿Sí? Sí, ¿Queda o no queda? ¿Sí? sí, sí. Entonces, sensibilidad profunda y poco de propiocepción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un poco de propiocepción. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Ok. Entonces, ahora, vámonos con el siguiente núcleo. El siguiente núcleo que nosotros vamos a ver es uno que se le conoce como núcleo basal lateral. Ajá. Ah, espérame. Un poco de propiocepción va a ser consciente, ¿vale? ¿Sí? Propiocepción consciente. Entonces, la propiocepción de tipo consciente, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué es algo, qué es lo que pasa cuando tú dices, ah, estoy consciente de esto? Que lo puedes integrar, ¿no? En tu cabecita. O no, dice, no seas inconsciente, ¿verdad? No, no, no estás dimensionando las consecuencias de algo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la propiocepción? ¿Alguien se acuerda de lo que era propiocepción? Estábamos hablando unas clasecitas atrás. Creo que era Como, para la percepción de nuestras propias partes, ¿no? Ajá, era la capacidad que nosotros tenemos para dimensionar nuestras partes corporales en el espacio, ¿vale? Y para saber la posición en la que estamos. Ujú. Entonces, la propiocepción consciente, a diferencia de la inconsciente, es la siguiente. La propiocepción consciente va a llegar hasta la corteza cerebral para hacerse consciente. Y la propiocepción inconsciente. No, esto se los voy a estar preguntando cada rato, ¿eh? Entonces, váyenselo aprendiendo. La propiocepción consciente, para que sea consciente, tiene que llegar a la corteza cerebral. Y la propiocepción inconsciente no llega a la corteza cerebral, llega al cerebelo, ¿sí? Nada más llega a cerebelo. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Doctor, ¿y quién la Dime, llama la propiocepción inconsciente? todavía no lo vemos. A eso vamos después. ¿Sí? ¿Vamos Ok. bien? Ok. Entonces, vamos un poquito más hacia abajo. Tenemos algo que se le conoce como núcleo basal medial y núcleo basal lateral, ¿vale? O los núcleos basales, que son dos. En este caso se los voy a poner más o menos a este nivel. Aquí se acuerdan que teníamos algo que se le conoce como ¿hasta qué? lateral. Hasta el lateral, ¿vale? Entonces, eso es en la escuela viejita. Ujú. Así se describía antes. Entonces, los voy a poner así. Entonces, de color amarillo, les voy a poner a este, que se le conoce como núcleo basal medial, y de color naranja les voy a poner a su amigo, que es el núcleo basal lateral, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos. Ujú. ¿Sí queda o no queda? Sí. Ok. Entonces, tenemos a estos dos núcleos. Estos de aquí que se le conocen como núcleos basales o también se le conoce como núcleos intermedios, ¿vale? Entonces aquí se los voy a poner. Entonces este de aquí, perdón, este de aquí de color naranja y de color amarillo va a ser el núcleo intermedio, ujú, núcleo intermedio medial y núcleo intermedio lateral. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es esto. Ajá, entonces,
núcleo intermedio lateral y núcleo intermedio medial. Entonces tenemos al núcleo intermedio lateral, ajá, que aquí se los voy a poner. Entonces, núcleo intermedio medial o basal intermedio o basal, perdón, basal medial. Y este tiene un epónimo que hasta la fecha sigue vigente. Se le conoce como núcleo, yo le digo el núcleo este, de Clark Kent, ¿no? El de Superman. Entonces, núcleo de Clark, ¿vale? Su nombre completo es núcleo dorsal de Clark, pero actualmente pues ya nada más lo conocemos como núcleo de Clark, ¿sí? Entonces ahí está, núcleo de Clark. Ujú. Y tenemos al otro que es su amigo. Su amigo que es el de naranja es el intermedio o basal lateral, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Estos dos compadres de qué se encargan? Se encargan de la propiocepción inconsciente. Ujú. Propiocepción inconsciente. Es decir, reciben, ¿se acuerdan cuáles eran los propioceptores? Tentáculo, utrículo y ampolla, ¿no? No, esos eran para la parte vestibular, pero propioceptor. ¿No eran los de Pacini, Ruffini? Sí, pero esos son de termalgesia y de mecanorreceptores. Los quimiorreceptores y varorreceptores. No, esos son interorreceptores. No son los de uso muscular y el órgano tendinoso Exacto, de Golgi, ¿no? muy bien. Órgano tendinoso de Golgi y uso muscular. Entonces, estos reciben información de propioceptores, ¿vale? ¿Que para qué les dije que servían? Uno medía la tensión, ¿se acuerdan cuál era? El órgano tendinoso de Golgi. Y Golgi y el otro que miden, ¿se acordarán? El El estiramiento. estiramiento. Exacto, muy bien. El uso muscular es el que mide el estiramiento. Ajá. Entonces, a partir de la tensión de los músculos y el estiramiento, nuestro cuerpo es capaz de mandar señales al núcleo dorsal de Clark o basal medial para generarnos la propiocepción inconsciente. Cuando nosotros, de hecho, veamos las vías, específicamente las vías espinocerebelosas, vamos a ver que de ahí nacen, de esos uso muscular o de ese órgano tendinoso de Golgi, viaja la información y llega hasta el cerebelo. Si solo llega al cerebelo, ¿es propiocepción de qué tipo? Inconsciente. 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 Y si llega a corteza cerebral, ¿es de tipo? Consciente. 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 Excelente. Muy bien. ¿Dudas que tengan con estos dos núcleos? No, todo bien. ¿Seguros? ¿Seguras? Sí. Ok. Entonces, vamos con el siguiente. El siguiente núcleo que nosotros vamos a describir va a ser aquí en lo que es la base. Ajá. Entonces se los voy a poner más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, en la base del asta anterior tenemos este núcleo. Ajá. Aquí lo vamos a poner. Este de aquí se llama núcleo del, perdón, núcleo de la base del asta anterior, ¿vale? Y aquí en este núcleo de la base del asta anterior vamos a ver lo siguiente. Tenemos que se está encargando principalmente de generarnos el origen, o bueno, más bien, no, contiene cuerpos neuronales de motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Ajá.
¿Sí? Entonces, ¿para qué creen que nos sirvan estas? Si son motoneuronas, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace señal una motoneurona? Movimiento. Movimiento, exactamente. Entonces, de aquí vamos a ver que están partiendo algunas neuronas para el movimiento. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros para todos? Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es esto. Ujú. Vamos a ver algo que se le conoce como los núcleos de la parte basal. Ajá. Entonces, se los voy a poner de este lado. Ujú. Entonces, hagan de cuenta que tenemos aquí cuatro núcleos. Si nosotros dividimos así el asta anterior por cuadrantes, tendríamos dos cuadrantes, ¿vale? Perdón, cuatro cuadrantes. Entonces tenemos así la división del asta anterior en cuatro cuadrantes. Y en cada uno de estos vamos a tener un núcleo. Ajá. Entonces les voy a poner este núcleo de color verde fuerte. Ajá. ¿Sí? Este de aquí. Y este núcleo se le va a conocer como núcleo póstero-lateral, ¿vale? Sí, porque está, acuérdense, aquí nosotros estamos orientados de la siguiente manera. Tenemos aquí a la parte posterior y aquí a la parte anterior, ¿sí? Entonces, a este núcleo que nosotros vamos a ver aquí se le conoce como núcleo, perdón, verde, núcleo, ujú, núcleo lateral, ¿sí? Entonces, este núcleo posterolateral lo que nos va a estar generando es lo siguiente. Ujú. Entonces, hagan de cuenta que este núcleo posterolateral del asta anterior nos está generando que se muevan los músculos. Toda esta parte ya es motora. ¿Se acuerdan que les dije que el asta posterior es de qué tipo? ¿Sensitiva? Sensitiva. ¿Y el asta anterior de qué tipo? Motora. ¿Y el asta lateral? Tenía interneuronas, ¿no? ¿Interneuronas de qué tipo? Por ahí Simpático. me lo iban a decir. Autónomas, ¿no? Que se dividían en dos, en simpáticas y en parasimpáticas, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esto de acá atrás es sensitivo y todo esto de aquí adelante es motor. Entonces, aquí en la parte motora lo vamos a dividir de la siguiente forma. Los cuadrantes de tipo lateral nos van a estar moviendo a la parte del esqueleto apendicular y de los de la parte medial a los del esqueleto axial, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí hagan de cuenta que nosotros vamos a tener a la parte axial y aquí a la parte del esqueleto apendicular. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver que entonces este verde, ¿qué esqueleto nos va a mover? En la película. La película. En la apendicular, exactamente. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para los músculos, movimiento de los músculos. Ujú. Y ahora, en la parte de arriba vamos a tener a la parte flexora, ¿sí? Y en la parte de abajo a la parte extensora. Entonces, si picamos ahí el núcleo verde, ¿qué músculos moveríamos? ¿Flexores o extensores? Flexores. Flexor. Flexores. ¿Y del esqueleto apendicular o del esqueleto axial? Apendicular. Entonces, el núcleo posterolateral antes se decía que movía los músculos flexores o extensores. Flexores. ¿Flexores de qué esqueleto? Apendicular. Apendicular. Flexores, exactamente, músculos flexores apendiculares. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle otro, este,
otro, ¿cómo se llama? Otro botón aquí a esto, ¿vale? Entonces, si les pongo aquí un botón gris, este de aquí se le va a conocer como posteromedial. Ajá. ¿Qué músculos va a mover? Axiales de flexión. Flexores del esqueleto axial, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Sí. Ok. Entonces, tenemos a estos. Estos de aquí vienen siendo que nos generan un movimiento, ujú, de músculos, flexores, pero ahora van a ser axiales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a añadirle otro botón. Ahora le vamos a añadir un botón de tipo café, ¿vale? Entonces, este botón que que les estoy poniendo aquí es el botón café. Ujú. Este núcleo se va a estar encargando de movernos a qué músculos. músculos flexores del esqueleto apendiculares. Exacto. Entonces, este núcleo se va a llamar núcleo antero lateral. Ajá. Igual el de arriba se llama anterolateral del hasta anterior, ¿vale? Y el de arriba igual se me olvidó ponerle, pero igual es del hasta anterior. Todas son del hasta. Ajá. Del hasta anterior, ¿vale? Entonces, este de aquí nos va a estar moviendo a los músculos. ¿Cuáles me dijeron? Extensores del esqueleto apendicular. De los músculos extensores del esqueleto apendicular, ¿vale? Y finalmente vamos a ver al último. El último de aquí lo vamos a ver de este lado, se los voy a pintar de color rojo, ¿vale? Entonces aquí se los voy a poner. Ese de aquí, ujú, se va a llamar núcleo. ¿Cómo le pondrían ustedes? Núcleo anteromedial del asta anterior. Muy bien, núcleo anteromedial del asta anterior, ¿vale? Núcleo anteromedial del asta anterior. Entonces, ¿este núcleo de qué se estaría encargando? De los músculos extensores del esqueleto axial. Exacto, entonces este se está encargando de los movimientos de músculos extensores del esqueleto axial. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Y ahora vamos a tener un último. Se los va a poner aquí de color morado fuerte, ¿vale? Este se le conoce como núcleo central, ¿vale? Y este núcleo central, pues tiene la capacidad de controlar a todos estos núcleos de aquí, ¿vale? A todos los núcleos motores de la vieja escuela, ¿sí? Mm, Lo voy a poner aquí, ¿vale? Núcleo central del asta anterior, ¿vale? Y así le quieren poner ustedes, este controla a los demás. ¿A qué se refiere con que controla? Los regula para que si se activa uno, los otros estén desactivados. ¿Por qué? Porque sí va a haber movimientos que nosotros podamos utilizar tanto el esqueleto axial como el esqueleto apendicular, pero va a activar y lo va a ayudar a coordinarlos, porque por ejemplo, no podemos hacer flexión y extensión de un músculo al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, estos músculos lo que van a hacer es, perdón, este núcleo lo que va a hacer es coordinarlos. ¿Para qué? Para que los movimientos tengan coherencia, tengan también, este,
se podría decir que control, tengan la fuerza adecuada, el movimiento sea natural y no sea forzado, y el movimiento no tenga como turbulencias, ajá, que de repente quieren hacerlo, pero no, van, pero vienen, ¿no? O que los movimientos sean extraños, ajá, sean toscos, sean bruscos. Entonces de eso se va a estar encargando el núcleo central del asta anterior, ¿sí? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Queda claro? ¿Todo el 100? Mira, Bueno, entonces, esto no se lo deben de saber. Ujú. La mayoría de las funciones las vamos a ver en la siguiente parte. Sí, van a ser básicamente las mismas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser la siguiente. Hagan de cuenta que nosotros lo que hizo Rexer fue organizar todos estos núcleos de forma como si fueran láminas, es decir, como si fueran pequeños cortecitos, como si fueran pequeñas secciones de la médula espinal, como los cortes del medulares, pero cortes de la sustancia gris. Eso fue lo que hizo Rexer y también hizo la aportación de las astas laterales. Entonces vamos a poner aquí la clasificación moderna. Ujú. Esa que fue la que hizo Rexer. La clasificación moderna en el año 1973, ¿vale? Entonces, clasificación moderna y entre paréntesis le ponemos la clasificación de Rexer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué rayos fue lo que hizo Rexer? Lo que hizo Rexer fue lo siguiente. Hagan de cuenta que nos generó que tengamos las siguientes láminas, ¿vale? Entonces, vamos a tener la lámina uno. La lámina uno, ¿a qué núcleo les recuerda? Se llama núcleo, perdón, se llama lámina uno y están con números romanos, se llama lámina Posterolateral. posterolateral. ¿A qué núcleo les recuerda? Al Al de núcleo igual de posterolateral. Jeter. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer este? Termalgesia. Exacto. Termoalgesia y un poco de tacto fino, ¿vale? ¿Sí? sí. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser este. Ujú. Entonces, una. Espérame. Entonces son 6. Ujú. Tenemos una. Déjenme lo divido de una vez, pues si no me va a quedar todo hecho. Dos, tres, cuatro, cinco y 6, ¿vale? Esas son las 6 láminas que propuso Rexed. Ujú. Entonces, del 1 al 6. Entonces vamos a ver la primera. La primera es esta roja, es la lámina uno, ¿vale? Entonces esta rojita es la lámina uno, ¿sí? Vámonos con la 2. Se le conoce como sustancia gelatinosa a la lámina 2. Lámina de la sustancia gelatinosa. ¿A qué les recuerda? Al núcleo semilunar. Exacto, el núcleo semilunar o sustancia gelatinosa, ¿vale? Lámina de sustancia gelatinosa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a estar generando esto? Termalgesia también. Ujú. Pero ¿se acuerdan quién modulaba? Al dolor. Sí, modula el dolor, edición y modulación del dolor. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿La uno o la 2 modulaba el dolor? La dos. La 2. Entonces, la 2 modula el dolor, ¿sí? Esta solo sirve para captar. Ajá. La uno, sí, capta, pero la 2 lo modula y lo transporta. Si se completó el umbral, va a mandar la señal hacia lo que viene siendo el área somestésica primaria, hacia el cerebro, esa es un área del cerebro, y va a decir, órale, güey, manda la señal de que le está doliendo para que deje de tomar atole caliente. Ajá. Entonces, esta viene siendo la lámina número
2, ¿sí? Sigue hasta el momento todo igual, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, entonces, hasta el momento llevamos lo mismo, ¿no? Ahora vámonos con la lámina 3 y 4. A la lámina 3 y 4 ujú, se le adjudica la función del núcleo propio. Ajá. Entonces la vamos a poner lámina 3 y de color más oscuro, lámina 4. ¿Sí? Entonces, este de aquí es la lámina 3 y este de aquí, perdón, este de aquí es la lámina 4. ¿Sí? Entonces, lámina 3 y lámina 4. 3 y lámina 4. ¿Sí? Entonces, estas dos nos van a estar formando al núcleo ¿qué? propio. Propio. Núcleo propio, ¿vale? ¿Cómo funciona esto del dolor? Esto del dolor es todo un show. Se captan en los receptores, así, no los voy a marear tanto, ¿eh? Se captan en los receptores y una vez que están captados en los receptores, lo que va a pasar es que los va a censar, los receptores, va a mandar la señal, ¿a quién creen? A este, al área posteromarginal, ajá, o posterolateral. Esta lámina posterolateral le va a mandar la información a la lámina sustancia gelatinosa, que es esta, ajá, o al núcleo de la sustancia gelatinosa. ¿Para qué se acuerdan que era este? ¿De qué se encarga? Modulaba el dolor, ¿no? Entonces, modula el dolor y sensa o tiene como tal su filtro para que digas, ok, tú sí cumples el umbral necesario, tú sí cumples lo que viene siendo y la intensidad necesaria para generar dolor, entonces vas para arriba. Tú no cumples la intensidad necesaria, entonces vas para acá con este, que es el núcleo propio, y vas para arriba. Entonces, uno lo manda a través de una vía y el otro lo manda a otra vía. Entonces, la vía del dolor, así sí que se la quieren aprender ahorita, se le conoce como espinotalámica, ¿vale? Entonces, manda hacia lo que viene siendo la vía espinotalámica lateral. Esa es la vía de la termoalgesia. Pero en cambio, de las manos y de las piernas tenemos la vía del tacto fino, que es grácil y cuneiforme. Entonces, de lo que viene siendo el núcleo propio, se podría decir que el estímulo fue bonito, va a decir, ok, la sustancia gelatinosa, ok, fue bonito, le mando la señal a ti, compadre, para que tú le mandes la señal hacia grácil y cuneiforme y lo suba hacia el cerebro, ¿vale? En cambio, si fue muy doloroso el estímulo, o sea, cumple la intensidad necesaria, va a decir, ok, yo la mando hacia la vía del dolor y de aquí va a mandar la señal a una vía que va a estar por aquí, que la vamos a ver la siguiente semana, que se le llama vía espinotalámica, y esta vía espinotalámica se va a encargar de llevarla hacia el cerebro, ¿vale? Pero en la lámina 2 es muy importante porque es la que discierne la intensidad de las sensaciones. Si es muy fuerte para generarte un dolor, a través de la vía espinotalámica la va a subir, y si se siente bonito, es algo agradable, a través de lo que viene siendo la vía de grácil y cuneiforme, dependiendo si estamos hablando de manos piernas, la va a subir también hacia el cerebro, pero por vías diferentes, ¿sí? Si no, imagínense, tantito te dan un besito en el cachete y ya te vas a estar quejando porque te duele, ¿no? Entonces, la sustancia 2 nos ayuda a generar como como nos ayuda a discernir la intensidad. ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Ahorita me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, núcleo propio, de eso se va a estar encargando. Ahora, ya tenemos lámina 3 y 4. Vámonos con lo que viene siendo la lámina 5 y la lámina 6. Ajá, que la vamos a poner aquí. Esto fue lo que hizo. La vamos a poner de color verde, clarito, y de color verde oscuro, ¿vale? Entonces, estas son las láminas 5 y 6. Ajá, aquí se las voy a poner. Lámina 5 y lámina 6, ¿vale? Entonces, estas dos tenemos aquí. Entonces, quinta lámina, sexta lámina, ¿vale? ¿De qué se va a estar encargando esto? Lámina 5, lámina 6. Estas dos nos van a estar generando la propiocepción inconsciente. ¿Sí? ¿Sí? sí.
Ok, entonces vamos a ver cómo se está generando esto. Entonces, lámina 5 se le conoce como la lámina reticular y la lámina 6 se le conoce como la lámina de la base, ¿vale? Aquí ya no están aflorando tanto los núcleos, sino que esta nos está formando lo que es una parte de la postura y propiocepción, ¿vale? Propiocepción, ¿sí? Un poco de la postura y de la propiocepción, pero esta es inconsciente, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿Queda? ¿Seguros? sí, ¿Sí? sí. Ok, entonces vámonos con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es em, la lámina 7, ¿vale? Aquí ya vamos a dividirla. Toda esta que nosotros vamos a ver aquí se va a conocer como la lámina 7, ¿vale? Esta grandota va a ser la lámina 7. Aquí vamos a tener a lo que es la lámina 8 y la lámina 9, ¿sí? Entonces se las voy a poner aquí. Entonces tenemos aquí a lo que viene siendo la lámina 7, la lámina 8 y la lámina 9. Ujú. Entonces, hacia acá vamos a tener a la lámina 9 y este pedacito va a ser la lámina 8. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Y aquí en el centro tenemos otra lámina que les voy a poner, que es la lámina 10, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la lámina 7 ya para irnos un poquito más rápido y avanzar, ¿vale? Entonces, en lo que viene siendo la lámina 7, ajá, les voy a poner de color azul. Toda esta de color azul fuerte se le conoce como la lámina 7, ¿vale? Se les voy a poner lámina 7. Ujú. Esto es uno de los descubrimientos que hizo Rexel. Lámina 7. Ujú. Entonces, la lámina 7 la vamos a dividir en lo siguiente. Ajá. La vamos a dividir en una parte basal medial, en una parte intermedia lateral y en una parte intermedia medial, ¿vale? Para no hacerles tanto el cuento tan grande, lo vamos a dividir en la lámina 7, en la parte intermedio lateral y en la parte autónoma sacra, ¿vale? Entonces, se las voy a poner aquí de la siguiente forma. Entonces, hagan de cuenta que nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Ujú. Tenemos en la parte 1, una de sus funciones va a ser la propiocepción inconsciente, ¿vale? Entonces, en la parte 1, más o menos por aquí, por la parte 1, cerca de lo que viene siendo el asta lateral, vamos a ver a lo que se le conoce como el núcleo dorsal de Clark, ¿vale? Es el equivalente a la lámina 7. Entonces, lleva la información del núcleo dorsal de Clark. ¿Cuál era? ¿Cuál era la función del núcleo dorsal de Clark? Propiocepción inconsciente. Propiocepción inconsciente y les van a preguntar a qué lámina podemos adjudicarle la función del núcleo dorsal de Clark. A la 7, ¿sí? Pero que era con número romano. Lámina 7 es la propiocepción inconsciente, ¿vale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien, propiocepción inconsciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver que también otra parte importante de la lámina 7 es que se está relacionando con las interneuronas, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que vamos a tener una parte 2 y también vamos a tener una parte 3, ¿vale? Entonces vamos a tener una parte lateral y también vamos a tener una parte medial aquí en el asta intermedia, ¿vale? Entonces el asta intermedia pertenece a la lámina 7, donde vamos a poner número 2 y número 3, ¿vale? Número 2, número 3, ¿sí? Entonces esta información también está perteneciendo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el número 2 lleva información
simpática. Ujú. ¿De dónde a dónde se acuerdan? ¿De dónde a dónde estaban los segmentos simpáticos? ¿Se acuerdan que les Era dije de que era T1 a L2. tóraco-lumbar? Exactamente, de T1 a L2. Ujú. Y tenemos a la parte 3. A la parte 3 específicamente lleva información parasimpática. ¿De dónde a dónde? De S2 a S4. Exactamente. Lleva información parasimpática específicamente de interneuronas de S2 a S4. ¿Sí? ¿Queda? ¿Más o menos? Sí. Entonces, la lámina 7 es la que está de color azul. Si les preguntan, ¿a qué lámina pertenece el núcleo dorsal de Clark? A la lámina 7, 7. ¿sí? ¿A qué lámina pertenecen las funciones simpáticas y parasimpáticas? A la A la 7 lámina. también, ¿sí? Entonces, la lámina 7 se encarga de todo eso. Y aparte se está encargando de lo que viene siendo los reflejos viscerales, ¿sí? Y ya. ¿Dudas que tengan? ¿No? No, todavía. Ok. Doc, yo sí tengo una Dime. duda. ¿Tiene algún nombre en específico esas divisiones de la lámina 7? No, nada más póngale que son partes de la lámina 7, ¿sí? Ok. Esas son las funciones, ¿sí? En el asta lateral, pues vamos a encontrar la parte simpática parasimpática, pero justamente está a nivel de la lámina 7, ¿sí? Por eso la puse el mismo color, me quedó un poquito más arriba, pero bueno, no importa. Está a nivel de la lámina 7, ¿sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos finalmente con la lámina 8 y la lámina 9, ¿vale? Entonces, la lámina 8, hacia súper grandes rasgos, lámina 8, lámina 9 y la lámina 10, ¿vale? Entonces, lámina 8. La lámina 8 va a ser la siguiente. Ujú. Hagan de cuenta que va a ser todo este pedazo que nosotros tenemos aquí de color amarillo, ¿vale? ¿Sí? Esta lámina 8, ¿a qué les recuerda? A estos núcleos, ¿no? ¿Sí? A los núcleos posterolaterales que vimos. Pero aquí ya no los agrupan así. Aquí lo que va a formar la lámina 8 es que va a llevar información de tipo, lleva motoneuronas, motoneuronas, ujú, de tipo, ¿de qué tipo lleva motoneuronas? Habíamos dicho. ¿Sí me De escuchan? extensión. Sí. Motoneuronas, sí de extensión, pero ¿qué tipo de motoneuronas habíamos visto? Alfa Al- y ¿Cómo? ¿Alfa y y qué? gamma, Exacto, entonces la lámina 8 va a ser motora y lleva información de gamma, tipo de neuronas alfa y gamma, ¿vale? Y a estas llegan también interneuronas, ajá, interneuronas, ¿vale? Ahora, vamos a ver la lámina 9. Entonces, la lámina 9, vamos a ver que también tiene motoneuronas. Ujú, motoneuronas. Pero esta lámina 9, vamos a ver que se divide en tres espacios. Ujú. Se va a estar dividiendo en lo que viene siendo una zona medial, una zona lateral y una zona intermedia, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí queda o no queda? ¿Sí? Sí. Entonces se divide en tres zonas. Ajá. Entonces, aquí de color ¿qué color se las pongo? Creo que verde no usado. Rosita. De un rosita clarito, ¿vale? Esta viene siendo la lámina 9. Ajá. Y esta lámina 9 se va a dividir en tres partes, ¿vale? Entonces,
estas tres partes, aquí se las voy a poner. Según lo que decía Rexer, esta lámina se va a dividir en tres. Se va a estar dividiendo en una parte medial, en una parte central, ¿sí? Y en una parte lateral. Entonces, en la parte medial, la parte lateral y en la parte central vamos a tener diferentes estructuras. Ajá. Entonces, vamos a ver que en la parte lateral vamos a tener lo que viene siendo la parte del cuello, ¿sí? En la parte medial vamos a tener a lo que viene siendo la parte del cuello y el tronco, ¿sí? Sí, Ok, después vamos a tener a lo que viene siendo la parte central, que esta se relaciona más con lo que viene siendo nuestro, parte anterior de lo que es nuestro tronco, el abdomen, y también se está relacionando con lo que viene siendo el núcleo del nervio frénico, con el diafragma, y el núcleo accesorio. Ahorita lo vamos a ver un poquito así. Bueno, yo creo que la siguiente clase, porque ya no nos va a dar tiempo. Y la parte lateral se está encargando principalmente de la parte de la vejiga. Ajá. No es importante que se la aprendan, nada más es importante que sepan qué es la parte motora. Ajá. Esta parte motora de la parte 9 viene siendo lo equivalente a todos estos núcleos que acabamos de ver. El núcleo anterior de la base, el núcleo posterior de la base, etcétera. Ajá. Entonces nos están moviendo todos los músculos flexores y extensores. ¿Sí? Entonces lámina 8 y lámina 9. ¿Sí? Aquí pueden ver que está como invertida, no es un error. Así está correctamente descrito. ¿Vale? Y finalmente nos falta la parte del centro. Se le conoce a esta parte del centro como grises centrales. ¿A qué les recuerda los grises centrales? al núcleo central de la estantería Exacto. ¿Para qué nos servía? para regular a todos los otros núcleos. Exacto, nos ayudaba a regular a todos los demás núcleos. Entonces aquí tenemos este. Ujú. Y vamos a ver aquí. Entonces este de aquí son los grises centrales. Ajá. Grises centrales, así se llama. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas con las láminas? No, todo bien. ¿Seguros? ¿Todo claro para todos? Sí, doctor. Ok. Entonces, la lámina 9 es la motoneuronas y esa es la parte principal. Ajá. Por eso es la que más les van a estar preguntando. La parte principal para el movimiento. Y la lámina 8 principalmente nos sirve para los reflejos, que ya después vamos a ver. ¿Vale? Entonces, la 8, la 9 y la 10 son central, son motoras, pero bueno, la 8 lo que nos está generando es integrar la información de los reflejos motores. Por ejemplo, cuando tú te pegas en la rodilla, tu pierna se mueve solita. Igual cuando te pegas en el brazo, en el antebrazo, etcétera. Pues vamos a ver, que se llaman reflejos osteotendinosos. También tenemos a la lámina 9 que es la parte motora principal, que se está asociando con todos estos núcleos que acabamos de ver, que son los núcleos de la base. Ujú. Entonces, para los movimientos de flexión y extensión. Y finalmente tenemos a lo que viene siendo la lámina 9. La lámina 10 son los grises centrales. Este se encarga también de controlar el movimiento. ¿Sí? Sí, ¿Queda? ¿Dudas? ¿Preguntas? todo bien, doc. Ok. Bueno, ya la siguiente clase, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. La siguiente clase ya vamos a ver, espérame.